resistencia y ahorita ya empezamos a leerla. Adelante, ¿qué más dice este instructivo? Objetivo: comprobación de la potencia compleja en un circuito RL y en un circuito RC. Introducción. La ley de Watt dice que la potencia que consume un circuito es directamente proporcional al producto de la intensidad de corriente por la tensión del circuito. Entonces, como ustedes verán, les están dando una expresión matemática de acuerdo a Watt. Potencia I igual a V por I, voltaje por amperes. Sin embargo, muchachos, les digo que esta expresión matemática es válida solamente cuando ustedes manejan voltaje e intensidad de corriente constante. Si ustedes manejan señales alternas, no es así tan fácil. Cuando manejan alternas, la potencia está dada por una integral. Una integral en un periodo de tiempo del voltaje variable por la corriente variable. Y esa integral entre el periodo de tiempo. En este caso nos dicen que la potencia es la energía real consumida en un circuito. Cuando ustedes tienen señales alternas, no constantes, la potencia finalmente, después de la integral y toda esa expresión matemática que se hace, nos lleva a tener que es el valor eficaz del voltaje por la corriente eficaz. Así es que yo les recomiendo que chequen su información respecto a la potencia y que tengan un conocimiento amplio al respecto, para que no sean ingenieros limitados a técnicos. Continúa la lectura y dice: la potencia compleja en VA, ¿qué quiere decir en VA? Quiere decir en volts amperes. Es el producto del fasor de la tensión RMS y el conjugado del fasor complejo de la corriente RMS. Como variable compleja, su parte real representa la potencia real, P, y su parte imaginaria, la potencia reactiva, Q. Continuamos, por favor. Tipos de potencia. Del mayor o menor retraso o adelanto que provoque un equipo eléctrico cualquiera en la corriente I que fluye por un circuito en relación con el voltaje o tensión B, así será el factor de potencia o coseno que tenga dicho equipo. En un circuito eléctrico de corriente alterna se pueden llegar a encontrar tres tipos de potencia eléctrica diferentes: potencia activa, P resistiva; potencia reactiva, Q inductiva; potencia aparente, S total. Continuamos. Potencia activa, P. Cuando conectamos una resistencia R o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa que tendrá que proporcionar la fuente de fuerza electromotriz o FEM. La potencia activa se representa por medio de la letra P,
y su unidad de medida es el watt, W. La fórmula matemática para encontrar la potencia activa que consume un equipo eléctrico cuando se encuentra conectado a un circuito monofásico de corriente alterna es P igual a B por I por coseno de phi, donde P es la potencia de consumo eléctrico expresada en watt y es la intensidad de la corriente que fluye por el circuito en amperes A. Coseno es el valor del factor de potencia o coseno de phi. Phi es la letra griega inglesa, muchachos, ¿eh? En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, el factor de potencia es siempre igual a 1, mientras que en los que poseen carga inductiva, ese valor será siempre menor que 1. Continuamos. Potencia reactiva Q. Esta potencia la consumen los circuitos de corriente alterna que tienen conectadas cargas reactivas, como pueden ser motores eléctricos, por supuesto, transformadores de voltaje y cualquier otro dispositivo similar que posea bobinas o enrollados. Estos dispositivos no solo consumen la potencia activa que suministra la fuente FEM, sino también potencias reactivas. La potencia reactiva o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, pero los dispositivos que poseen enrollados de alambre de cobre requieren ese tipo de potencia para poder producir el campo magnético con el cual funcionan. La unidad de medida de la potencia reactiva es el volt-ampere reactivo o var. Continuamos. La fórmula matemática para hallar la potencia reactiva de un circuito eléctrico es la siguiente: Q igual a raíz cuadrada de S cuadrada menos P cuadrada, donde Q es el valor de la carga reactiva o inductiva en volts amperes reactivos o var. S es valor de la potencia aparente o total expresada en volts amperes VA. P es el valor de la potencia activa o resistiva expresada en watts W. Continuamos. Potencia aparente o total, S. La potencia aparente S o potencia total es el resultado de la suma de las potencias activa y reactiva. Esta potencia es la que realmente suministra una planta eléctrica cuando se encuentra funcionando al vacío, es decir, sin ningún tipo de carga conectada, mientras que la potencia que consumen las cargas conectadas al circuito eléctrico es potencia activa P. La potencia aparente se representa con la letra S y su unidad de medida es el volt-ampere VA. La fórmula matemática para hallar el valor de este tipo de potencia es la siguiente: S igual a B asterisco I o por, donde S es la potencia aparente o total expresada en volt-ampere VA. B es el voltaje de la corriente expresada en volts.
y es la intensidad de la corriente eléctrica expresada en amperes. La potencia activa, por ejemplo, es la que proporciona realmente el eje de un motor eléctrico cuando le está transmitiendo su fuerza a otro dispositivo mecánico para hacerlo funcionar. Continuamos. La cifra que se obtiene de la operación matemática de encontrar el valor de la potencia aparente S que desarrolla un dispositivo será siempre superior a la que corresponde a la potencia activa P, porque al realizar esa operación matemática no se está tomando en cuenta el valor del factor de potencia o coseno de phi. El factor de potencia es la relación entre la energía que se convierte en trabajo y la energía eléctrica que un circuito o dispositivo se consume. En otras palabras, es el cociente entre el voltaje total aplicado a un circuito y el voltaje en la parte resistiva del mismo. También se llama factor de potencia al coseno del ángulo entre los vectores de potencia aparente y potencia real. Coseno del ángulo, coseno entre los vectores de impedancia y resistencia. Continuamos. El triángulo de potencia contiene 4 elementos. La potencia aparente o compleja, la potencia real, la potencia reactiva y el ángulo de factor de potencia. Dados 2 de estos elementos, los otros 2 pueden obtenerse fácilmente del triángulo. Triángulo de potencia para un circuito RL. Vean ustedes que para un circuito RL tenemos P, tal como está indicado ahí, pero también tenemos QL de abajo hacia arriba. La suma de estos dos vectores da el vector S, que es el azul, y el factor de potencia es el coseno de phi, y eso también es P entre S. Donde P es igual a B por I coseno de phi. Q es igual a B por I seno de phi. S es igual a B por I. Continuamos. Triángulo de potencia para un circuito RL. Ya dijimos esto, ¿no? Bueno, otra vez chequen ustedes cómo ahí tenemos... es que aquí hay un error. Aquí hay un error, ¿eh? El encabezado no debe ser circuito RL. Debe ser RC. Y ven ustedes cómo tenemos aquí la potencia P en rojo, la potencia QC hacia abajo y la potencia S uniendo el principio de P con el fin de QC. Y nos dicen que el factor de potencia es coseno de phi, que es P entre S, donde P es igual a B por coseno de phi. Y por la corriente, por supuesto. Que Q es igual a B por I seno de phi, y que
S es igual a B por I. Continuamos. Retomando el concepto de impedancia, la impedancia Z de un circuito es la razón entre la tensión fasorial B y la corriente fasorial I medida en ohms. La impedancia representa la oposición que exhibe el circuito al flujo de la intensidad de corriente senoidal. Aunque es la relación entre dos fasores, la impedancia no es un fasor porque no corresponde a una cantidad que varíe senoidalmente. Inductancia. Se define como la oposición de un elemento conductor, una bobina, a cambios en la corriente que circula a través de ella. La bobina o inductor, por su forma, espiras de alambre, almacena energía en forma de campo magnético. La bobina es un elemento que reacciona contra los cambios en la corriente a través de él, generando un voltaje que se opone al voltaje aplicado y es proporcional al cambio de la corriente. Y por lo tanto, es necesario que ustedes conozcan que la inductancia L de un inductor es phi por N entre I. Continuamos, por favor. Capacitancia, medida de la capacidad de almacenamiento de carga. Un circuito con capacitancia se opone a un cambio en el voltaje. La capacitancia C de un conductor se define como la razón de la carga Q en el conductor al potencial B producido. Reactancia inductiva. De acuerdo con la ley de Lenz, la acción de un inductor es tal que se opone a cualquier cambio en la corriente. Como la corriente alterna cambia constantemente, un inductor se opone de igual manera a ello, por lo que reduce la corriente en un circuito de corriente alterna. Continuamos, por favor. Reactancia capacitiva. Un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un condensador. Existen dos tipos de circuitos RLC: en serie o en paralelo, según la conexión de los componentes. El componente de un circuito RLC se describen por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los circuitos RC o RL se comportan como circuitos de primer orden. Con un generador de señales es posible introducir en el circuito oscilaciones y observar algunos casos el fenómeno de resonancia definido por un aumento de corriente. La señal de entrada elegida corresponde a la pulsación del circuito contable a partir de la ecuación diferencial que lo rige. Entonces, miren, este párrafo no es reactancia capacitiva. Es necesario que vayan anotando, por favor, las observaciones que les voy haciendo y corrigiendo para que hagamos llegar estas correcciones a la persona indicada y que se perfeccionen estos instructivos. Este párrafo debería decir reactancia de un circuito RLC, no reactancia capacitiva nada más. ¿De acuerdo, Ali?
Sí, sí, profe. Entonces, en ese caso, tomamos nota del error en el triángulo de potencia para un circuito que nos Sí, dijo. todo lo que he ido marcando, vayan tomando nota para perfeccionar estos instructivos, por favor. Sí, Continuamos. Bueno, miren, aquí hay la lista de material o equipo que se usa cuando se hace esta práctica en hardware o en vivo, pero pues nosotros tendremos que conformarnos con hacer la simulación. Aquel de ustedes que quiera hacer la práctica en vivo, pues es necesario que tenga estos componentes. Yo creo que para hacer estas prácticas ninguno de ustedes va a tener todo lo que se indica, porque pues para eso es el laboratorio. Pero pues como ya les dije, aquí en su casa sí podemos hacerla. Inclusive alguien que había quedado de venir. ¿Quién fue? ¿No está por ahí? Bueno, ahí me lo saludan. Vamos a continuar, por favor. Bueno, miren, ya viene ahora sí el desarrollo práctico. El desarrollo que podemos nosotros simular. Y nos dicen, primero, comprobación de la potencia compleja en un circuito RL. Vean ustedes que vamos a tener que manejar un generador de señales que nos dé 127 volts, 60 Hz. Esas son las variables de la energía que la Comisión Federal de Electricidad les manda a su casa. Y pues se va a tener que regular ese voltaje mediante ese componente que existe allá en el laboratorio, que además recibe un nombre. A ver, checamos el material anterior, por favor. Ese instrumento sería el segundo de izquierda a derecha, que le llaman el Variac. ¿Cómo ven? Ese Variac, pues, puede ser reemplazado por un instrumento que se llama generador de señales. Bueno, continuamos. Ese Variac en realidad no son tres resistencias como se ven aquí en el circuito. Ahí les pido por favor que tomen nota de esto, porque de otra manera, quien no tome el laboratorio y vea esto, pensará que son resistencias. Y no, de ninguna manera son resistencias. Son bobinas, son enrollamientos. Y no están separados como aquí. Aquí parece que están tres resistencias en serie. No, señores, son bobina tras bobina. Es un rollo de vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, una tras otra, una tras otra. Y el Variac tiene ¿qué podríamos llamarle? Un cursor que va tocando determinada cantidad de bobinas al girarlo.
al girar una perilla que tiene por ahí, pues él va ubicándose desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Obviamente cuando está en la parte de arriba, pues está censando el voltaje total de 127 voltios. En la medida que se va desplazando hacia abajo, pues censará solamente una parte de 127 volts, hasta el caso extremo que lo lleváramos a la parte inferior, pues detectaría 0 voltaje. Bueno, nosotros vamos a usar, repito, un generador de señales, y con ese generador de señales, pues le vamos a ajustar el voltaje que se pide aquí. Ahora, vamos a conectar en serie una resistencia de 3500 ohms a 10 watts, o sea, una resistencia de 3.5 kilo ohms a 10 watts. Vamos a poner en serie un amperímetro. Los simuladores tienen amperímetros. Por lo tanto, vamos a colocar en serie ese amperímetro y vamos a hacer que fluyan ahí 10 miliamperes. Después del amperímetro está un inductor y nos dicen que ese inductor debe ser de 350 milihenries y se cierra el circuito. Vamos a medir el voltaje total. Ese voltaje total es el voltaje en la punta de flecha del cursor. Vamos a medir VR, el voltaje en los extremos de R, no de un extremo de R y a tierra, no, el voltaje en los dos extremos de R. Y vamos a medir el voltaje también en los extremos de L, aunque un extremo de L esté a tierra, o a referencia, o a neutro. Cuando ya hayamos hecho esas tres mediciones, tendremos que checar que hayamos tomado esas mediciones cuando la intensidad que mide el amperímetro sean 10 miliamperes. Por lo tanto, si ya tengo el voltaje y la corriente, vamos a poder determinar o calcular S, P, QL, FP, Z y teta, de acuerdo a las fórmulas anteriores. Aquí dice que hay que calcular eso. Yo les digo que esa es una forma indirecta de medición. Entonces, ahí obviamente que todas las pruebas de laboratorio es importante para un ingeniero tener lo predecible, y lo predecible es lo calculado. Pero también es importante lo medible, o sea, lo real. Siempre habiendo hecho un cálculo con conocimiento de causa, con conocimiento de método, etcétera, siempre el cálculo tiene que coincidir con lo medido. Si no fuera así, algo está mal. O no calcularon bien o no midieron bien. Y en ese sentido, pues probablemente esta tablita debería de contener, en relación a S, P, QL, FP, Z y teta, debería de tenerse dos renglones, uno para lo calculado y otro para lo
medido. En lo que dice BT, BR y BL, pues también se podría calcular. Sobre todo BR y BL se podrían calcular, pero BT pues, es el voltaje aplicado. ¿Alguna duda, Ali? ¿Cristian? No, profe, hasta ahorita ninguna duda. ¿Eduardo? ¿Gabriel? Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien, profe. Bueno, pues vamos a continuar. A ver qué más nos dicen por ahí, Mari, por favor. El siguiente punto nos dicen que ahora hay que comprobar lo relacionado con la potencia compleja en el circuito RC. Si ustedes se dan cuenta, pues es el mismo circuito anterior y es la misma tablita que vamos a llenar, pero pues lo que cambia es la inductancia por el condensador. ¿Qué más, Mario? A ver, vamos a checar qué más. Una vez que hagamos eso, pues ustedes tendrán que sacar sus conclusiones en relación a esta práctica. Vamos a abrir nuestro simulador, el que ustedes tengan o el que ustedes quieran, el que sepan manejar. Nosotros vamos a trabajar con Multisim. Entonces, procedan por favor. Y miren, es la 1:18. A la 1:25 mostramos nuestras mediciones y empezamos a concretar las pruebas de el primer circuito. El primer circuito es RL. Entonces, a la 1:25, dense tiempo. Échenle ganas. A llevar a cabo esto, vamos a mostrarle la simulación que tenemos nosotros y ahorita les revisamos las de ustedes. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Sí, sí está bien. Ahora hay que poner también un voltmetro, porque ahí tienes uno que mide corriente, hay que poner uno que mida voltaje. Primero en R1 y después en L1. Vamos a medir alterna. Entonces los medidores deben de estar en alterna, tanto corriente como voltaje. Ajá. Ahora ajustamos nuestro generador.
A ver, déjame ver. Generador dice frecuencia 60 Hz. Luego dice ciclo de trabajo. Déjalo así. Tiene 50, ¿verdad? Sí. Así está bien. Amplitud 127. No, espérame tantito. No. El 127 es valor RMS. 127 por raíz de 2, ¿cuánto da? 179. Pues tenemos que ponerle 179 punto y eso de valor pico. Y lo dice offset 0, está bien. Ya está. Ahora, pero tenemos que dar el valor que dice allá. ¿Qué valor dicen las tablas? Vamos a checar. Pues es que tenemos que variar pues en este caso, con el variac, pero pues aquí no tenemos el variac. Entonces, pues vamos a poner una resistencia variable. Vamos a poner una resistencia variable. Y vamos a considerar el valor máximo, 127 volts RMS, o casi 180 valor pico. No, pero tenemos que multiplicar el valor RMS, que es 127, por 10 miliamperes, pero por 10 es por 0.01, entonces sería 17 watts. La resistencia tiene que ser de 17 watts. Si no, se va a estar fundiendo cada rato. Ok, manéjale 1 kilo y ponle... ¿no tiene la potencia? No. Bueno, pero puedes calcular la corriente. A ver, dijimos 17 watts entre... Ay, pues sí, ya salió. Salió de los 10 miliamperes. Entonces ponle 50 miliamperes para que no se vaya a quemar. No, sí. Pues yo creo que ya está. ¿Ya está? No necesita otro cuadro. Esta no es de amperes, nada más. ¿Cómo dice ahí? ¿Tecla? Ajá. Incremento. ¿Tipo de qué? Componente. Sí, ya no hay que moverlo. Bueno, pues adelante. Aquí en paralelo. Ahí en paralelo, ahí en editor. Pero volteada, a ver si la puedes hacer un espejo vertical. Así. Otro giro. Control R. Ahí así. Y arriba. Abajo. Y el variac abajo. Ajá. Vamos a tener que medir otro voltaje ahí, que es el voltaje total. En el positivo al variac. Ahí al variac, al variable. Chihuahua, espérame tantito. Pero el variable está
a tierra. Pues no importa, sí, ahí mero, y el otro a tierra. Y que mida alterna también. Y aquí abajito, luego abajito de ellos, eso. A ver, alterna obviamente voltaje, ok. Dale, simular. ¿Por qué mide 0 volts? Debería de medir, si está al 50%, debería de medir la mitad. A ver. Ajá. A ver, bájalo. El generador, ¿qué señal le elegiste? ¿Senoidal? Ah, espérame, porque hay dos senoidales. La otra no es senoidal, ¿verdad? Es triangular. Ok. Bueno. Pero este voltmetro, ¿por qué no mide? Ah, porque está a tierra. Ábrelo ahí, por favor. ¿Sabes qué? Permíteme tantito. Mira, ábrele acá, en la parte de arriba. No, en la parte de arriba, donde está la resistencia. Entre los dos nodos. Entre los dos nodos. Por eso, ábrele acá, por favor. Primero ábrele acá, a la izquierda. A la izquierda. Más a la izquierda, ahí mero. Ahí ábrele. Y ábrele acá la tierra que pusiste con el variac. Sí. Y conéctate ese variac arriba. Ese mero. Ahí mero. Eso. Ahora sí ya. A ver, otra vez play. Ah, pero reactiva esa resistencia. Espérame tantito. Es que esta resistencia, ¿qué potencia trae? 10. ¿10 qué? Watts. A ver. A ver, ponle el 20% a la resistencia variable. Ahí así. Y a la resistencia de 10 watts ya no se va a fundir. Ya está. Y queremos, ya está dando 55 miliamperes, redúcele más para que dé 10. Es que de repente dio 204 miliamperes. Bájale al 10. Está dando 63. Bájale al 5%. Ok. Sí, es que, a ver, déjame ver. Es que tu generador no está bien conectado. A ver, déjame ver el generador. Agranda el generador para verlo, Mario, por favor. Eso. Más menos común. Más menos común. A ver, para checar esto, abre la conexión del variable con la resistencia que se está fundiendo. Ahí. Ok. Córrelo y vamos a checar el voltmetro. Y está midiendo ahorita 241 punto y tantos. Pues, creo que ya es.
Sí, falta tu referencia. Ok, ahora sí, a ver. De todos modos, está dando mucho, ¿eh? No, es que no está el circuito cerrado. No necesitamos cerrarlo. Mira, vete al 100% de ese potenciómetro y te debe dar los... Ah, es que está al revés. Está al revés el potenciómetro, Mario. Con razón. A ver si lo puedes girar. Con la parte de abajo para arriba y la parte de arriba para abajo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, con razón. A ver. Al 100%. ¿Pero por qué te da 253 voltios? ¿De dónde lo saca? A lo mejor tienes dos fases, Mario. A ver, ponte entre más y común. Entre más y común, no entre más y menos. Páralo, por favor. Y cambia tu tierra al común. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Pero quita el menos. Ahora sí. A ver, córrelo. Ahí está. ¿Verdad? Ya está trabajando. Ya está trabajando. A ver, disminúyele. Mira, hasta el cero, hasta el cero. Poco a poco, poco a poco. Ya está trabajando. ¿Sí te diste cuenta? Bueno, ahora sí, páralo y puedes conectar lo que te falta. Procura que no se encime los datos del voltmetro con los datos de R1. Mira, el voltmetro, échalo a la derecha para que no se encime. Eso. Ya está. A ver, play. Y vemos el amperímetro. ¿Ves que está casi en 7 miliamperes? Bueno, pues ajustalo a que haya 10, variando la resistencia variable. No veo que varíe. Ahí va, ahí está. Un poquito menos. Un poquito menos, Mario. Ahí está. Pues ya está, 29% y 30% es lo mismo. A ver, ponle 30%. Se va a pasar un poquito, pero no importa. Ahí así, déjalo. Ya con la carga se baja. A ver, muchachos, miren, ya está listo esto para que tomen sus mediciones. Miren, tenemos 10.263 miliamperes. Si nos vamos al 29%, queda abajo de 10, entonces vamos a dejarlo así, poquito pasado. Y ustedes están midiendo el voltaje total, 35.945 voltios. El voltaje en R1 es, déjenme la veo, es 35.919 voltios. Y el voltaje en la inductancia es 1.358 voltios. ¿Está claro? Ali, ¿está claro?
Sí, profe, está claro. Cristian Castro, Sí, profe, todo quedó claro. Gabriel Varela, Rubén Martínez, Sí, Marcos profesor. Eduardo, bueno, muéstrenme su simulación. Empezamos por Ali Rodríguez, por favor. Algo como esto deben demostrarme. Sí, profesor. Nada más en cuando usted termine de compartir, ya lo comparto. Ok, gracias. Ya dejamos de compartir, Ali. Sí, Ya está subiéndose, Ali. Ahorita la vemos, ¿eh? ujú. Ah, muy bien. Muy bien, Ali. Toma tus mediciones, por favor. Sí, profe. A ver, Cristian Castro, muéstranos el tuyo. Un ratito. Listo, muchachos. Vamos a ver el siguiente circuito. Ya con el anterior que probaron, el que sigue es muy facilito. Nada más cambiar la inductancia por el capacitor. Vamos a mostrarles cómo obtuvimos nuestras mediciones. A ver, miren, ahí está el cambio del inductor por el condensador. El condensador con un valor de medio microfaradio. Las mediciones que nos está dando, chequen ustedes, el voltaje total es 37.401 voltios. El voltaje en R1 es 20.642. Oigan, no, pero esto no sirve. Hay que ajustar, hay que reajustar porque la corriente está muy baja. La corriente está en 5.890 y tantos miliamperes. Hay que aumentar el porcentaje de la resistencia variable, por favor. Hay que ponerle como el 40%. Más todavía 50%. Más, Mario, por favor, que salgan 10 miliamperes. Ya nos pasamos. Ponle como el 55. 51. Ahí así. En el 52. A ver, muchachos, ahora sí, tuvimos que reajustar la R2 al 52%, lo cual nos lleva a tener la corriente de 10.187 miliamperes, el voltaje total 64.6 voltios, el voltaje en R de 3.5 kilo ohms de 35.654 voltios y el voltaje en el condensador de 53.87 voltios. Muchachos, con estas mediciones ustedes pueden llenar sus tablas de potencias o sus tablas de mediciones con las potencias y todo lo que está involucrado ahí en la tabla. Ali, muéstranos por favor tu simulación. Sí, profesor. Gracias.
¿Sí se ve, profe? Ahí va, ahí va. Estaba subiendo. No, no la veo. Permítame tantito. Sí. Ya se ve ahora sí, profe. Ahora sí, Ali, ahora sí. Eh, Estas son las mediciones que resultan. Está muy bien, Ali. Muy bien, te felicito, gracias. Bájala para ver a otro. Vamos a ver a Marcos Eduardo. Está bien, ¿verdad? Muy bien, Marcos Eduardo. ¿Alguien más? Cristian, Gabriel, Rubén. Sí, profe, bueno, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Cristian. Ya descargué el simulador, profe, ya está, nada más que a mí me da mal mis resultados, no me sale igual que usted. A ver, súbelo para ver qué está bien y qué está mal. A ver, permítame tantito. ¿Ya se ve, profe? No, no se ve. A ver, permítame. ¿Ya? Ahora sí, ya iba. Ok, tengo esto, profe. A ver, déjanos checar. Déjanos checar. Creo que tengo un problema con el potenciómetro porque no... Mire, ya lo tengo aquí a 30, pero si le subo a 100, pues no me alcanza a dar aquí en el amperímetro, no me da los valores. Déjeme lo corro. Déjame ver. Pagaron por la tarjeta. Sí, la amplitud la tienes muy baja. Ok, ¿cuánto es el valor? Ese valor debe ser de como 180 de voltaje de pico. Listo, entonces pico. Sí, ya hasta te pasaste, ya viste, ya bájalo. Ok, desde aquí. Ahí está. Muy bien. Perfecto, Cristian. Te felicito, ¿eh? Gracias, profe. Ya cancelo la pantalla, ¿verdad, profe? Por favor, sí. Ok. A ver, ¿quién más? ¿Gabriel o Rubén? El dinero para Toño. ¿O qué? Ahí no sé, papá. ¿Ahorita ya van a ir con Toño o qué van a hacer? No, yo le voy a hablar a tu papá. Bueno, si nadie tiene ya nada para presentar, pues por favor hacen sus cálculos y me los mandan, pero solamente los que presentaron, que fue Ali, Cristian y Marcos Eduardo. Los demás primero tienen que hacer su simulación. Ustedes tres, espero sus cálculos, muchachos, y eso es todo. Nos vemos en la práctica 7. Sale, profe, nos vemos. De acuerdo, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.